El hombre es el vicepresidente del Centro Comercial Industrial y de la Producción, hasta hace poco presidente, amigo nuestro y titular de uno de los comercios más antiguos de Concepción del Uruguay, como es el Sportman, o ahora se llama solo Sportman, sin el el. Bueno, Román Tófalo, amigo mío, ¿cómo anda? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Tratando de, en primer lugar, poner de resalto la participación institucional del centro comercial anoche en esta manifestación inusualmente multitudinaria de Concepción del Uruguay por estos temas de carácter social, donde se esperaba bastante menos gente y fue realmente alrededor de 1 millar o algo más de 1 millar de personas que se manifestó, que presentaron sus problemáticas, que trajeron su boleta de luz y que ensayaron de alguna manera una explicación. ¿Cuál es la observación que hace de esto el centro comercial? O al menos vos. Sí, efectivamente, como bien lo describiste, fue muy importante la convocatoria de anoche y es lógico porque este problema atraviesa todos los sectores o casi todos los sectores. En el comercio en particular, todo el comercio en general por los consumos del propio comercio, especialmente anoche lo hablábamos con el amigo Aldo Montañana, presidente del Centro de Almaceneros. Son quizás ellos los más afectados porque obviamente tienen que vender productos refrigerados y esto trae aparejado un consumo de energía eléctrica mucho mayor que aquel comercio que tiene simplemente iluminación y que en la mayoría de los casos se han ido reconvirtiendo a LED, entonces el consumo lo han podido bajar, pero aquel que tiene que tener una cadena de frío como parte de su producto es imposible de bajar más de lo que ya se ha bajado. Y también es imposible de trasladar a costos al precio ese costo de la energía eléctrica. Entonces se encuentra en un brete de muy difícil solución. A esto hay que sumarle que estos tarifazos impactan a todos los vecinos, a todos los ciudadanos. Es decir, le restan capacidad de compra de otros productos. Así que esto vuelve a impactar en el comercio, que tiene mayores costos y tiene mayores ventas, porque a nadie escapa que hoy con los costos de las tarifas, con los costos de la alimentación, con los costos de los impuestos y el resto de los servicios también, poco le queda al salario de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos, para consumir algo en nuestros negocios. Entonces se vuelve un círculo vicioso que impacta gravemente en el comercio. Bueno, lo veíamos ayer. El comerciante no es fácil de sacar a la calle, no es fácil de que se manifieste más allá de redes sociales o personalmente. Es un gremio nuestro, el empresario, que es difícil de movilizar, pero bueno, están un poquito venciendo su timidez y están dejando de protestar en la esquina del comercio y están empezando a mostrar esto públicamente, y esta es la idea, ¿no es cierto? Esta marcha que convocaron los amigos de la CGT, que tuvo adhesiones de todos los sectores, de vecinos comunes, de docentes, de comerciantes, de pequeños empresarios, de talleristas, de vecinos en general que están afectados por todo esto, así lo demuestran. Uno siempre se pregunta, luego de este tipo de manifestaciones, qué resultado podrá tener. E indudablemente la repercusión nacional que tuvo la protesta en contra de los tarifazos fue realmente contundente, con tal que ocasionó que el oficialismo se va a reunir hoy, creo que a las 11 de la mañana, de todos los bloques asociados al partido de gobierno, tendrían una reunión donde se van a conversar cómo reaccionan ante esta cuestión, aunque ya mencionaron que no pensaban retrotraer tarifas. Entonces se presenta, me parece, un intríngulis del que será difícil salir si nos quedamos quietos, pero tampoco, se hace difícil traducir ese no nos quedamos quietos desde el punto de vista social a las cosas que ya vivimos los argentinos alguna vez. Sí, efectivamente, bien decías. Aparentemente el Poder Ejecutivo Nacional de alguna manera escuchó esto. Espero que la respuesta
a esta movilización de ayer, a estas protestas, a las distintas propuestas que hay hoy en el Congreso de la Nación para morigerar el efecto de estos tarifazos, no signifiquen simplemente un maquillaje de las medidas, porque como bien decías, ellos han manifestado públicamente con las frases de que no bajaremos de este programa de aumento de las tarifas, al cual ya consideran que es muy gradual, pero bueno, el bolsillo de los consumidores no lo vive de la misma manera. Así que reitero, espero que esto sea una medida, tomen medidas de fondo que reaccionen ante el pedido clamoroso de la sociedad argentina y no respondan simplemente con un maquillaje de estas medidas o en subdividir boletas o alguna de estas cuestiones que lo único que hacen es prolongar la agonía de los contribuyentes. Esto realmente, ayer, bueno, estas reuniones como la de ayer nos traen aparejadas muchas cuestiones. Una, por ejemplo, de encontrarse con vecinos, con ex colegas. Ayer me encontraba con una ex colega que cerró hace cerca de 8 meses su comercio porque no podía sostenerlo por la falta de ventas, por la falta de actividad, y me decía que ya ese día pensó que se le habían terminado los problemas el día que cerró el negocio. Y hoy me dice, no es así, dice, porque quedé debiendo en ATER, y eso me trae aparejado intereses, recargos, multas, quedó debiendo en la municipalidad, y lo mismo, no puede darse de baja porque está debiendo, entonces sigue acumulando deuda. Debe en el banco con una situación que lamentablemente no puede solucionar porque no tiene otros ingresos, están viviendo de la jubilación del marido, pero no les da apenas para solucionar los gastos diarios, menos para pagar las deudas que quedó de su comercio. Le debe a proveedores también, cosa que le traslada este problema a sus propios proveedores, que eran proveedores y amigos. Está intentando vender el auto, pero claro, no hay mercado, porque para los autos de bajo valor hay tanta oferta que es muy difícil de vender. Llegaron a tomar la decisión de vender la casa y la tenían prácticamente vendida, pero ¿qué pasa hoy? Quienes eran candidatos a comprar esa casa eran candidatos a comprarlo a través de un crédito con UVA. Hoy los créditos UVA, como dijimos ya hace un par de años cuando se lanzaron, eran unas 1050 actualizadas, así que quienes han tomado conciencia de lo que significan los créditos UVA, hoy están saliendo, hoy están disparando esta posibilidad. Entonces, el mercado inmobiliario de casas de ese monto, de ese valor, está totalmente paralizado. Entonces, bueno, se encuentran en una encrucijada que es lamentable, ¿no? Sí, hay un cuadro. Nosotros charlamos al término de la manifestación, lo mencionábamos recién, con un remisero que nos pintó un cuadro realmente preocupante, porque está pagando su auto. Desde las 6 de la mañana había recaudado, a las 21:37 me dio el ticket para que vea, 950 pesos, y de ahí tiene que pagar la base, el seguro, el combustible. Ahora le aumenta el gas y ya había gastado 100 pesos de combustible, de esos 950, ¿no? Sí. Así que, digamos, lo que le queda a ese hombre que es titular de un auto, hoy ya no representa un ingreso que le permita mantener dignamente a su familia. Y encima está todo el día fuera, es decir, que ni siquiera puede tener una vida familiar, porque si andaba de las 6 de la mañana a las 9, casi 10 menos 20, y seguía arriba del remis tratando de encontrar un cliente más, es realmente muy, muy complejo, que además deba encontrar la solución económica al pago de la tarifa. Sí, exactamente. Y vos pensás que dentro de todos los costos que vos mencionaste, no está la amortización del vehículo, y que casi nadie saca esa cuenta, No, aunque que debiera ya no se hacerlo, saca. porque como todo emprendedor invadido de optimismo no lo saca, porque si no directamente realmente no pueden salir a la calle. Y tiene que pensar que de esos 900 y pico de pesos, aparte de pagar la cuota del auto, tendría que estar ya ahorrando para reponer la unidad. Si saca esa cuenta, este amigo, realmente es muy complicada la situación. Nosotros estamos pidiendo desde el centro comercial aquellos, sobre todo las tarifas comerciales, que nos acerquen las boletas de los 3 últimos meses, de los 3 últimos consumos, para nosotros desde acá hacer un análisis y poder presentar en la Secretaría de Energía
y hacerlo a través de CAME a nivel nacional. Se está haciendo un estudio muy importante, pero necesitamos esos datos porque cada boleta es distinta. Esto tiene la complejidad de que hay consumos escalonados de acuerdo a la cantidad de kilowatts que se consumen, de acuerdo a la categoría, si es particular o es comercial. Es muy complejo el análisis de la boleta, y otra de las cuestiones que a nosotros nos trasladan nuestros asociados. Pero bueno, aquellos que ven que tienen un aumento considerable o desmesurado de sus boletas, que nos acerquen una fotocopia de los 2 o 3 últimos consumos al centro comercial para nosotros poder con esto hacer el estudio y armar una defensa y poder aportar este granito de arena de nuestro centro comercial de Concepción para ver si de alguna manera se puede revertir esto, que bueno, tiene lo que es obvio un impacto social, un impacto económico en nuestro comercio y en la comunidad toda, que realmente se muestra como insoportable. Román, una de las cuestiones de las cuales se habló ayer, y por más que uno entiende que el Estado municipal no tiene incidencia directa en lo que son los aumentos que vienen de nación, digamos, fue que se pueda tratar este tema en el Consejo y se declare la emergencia energética. En base a esto y en base a lo que se ha visibilizado ayer a través de la manifestación y de la cantidad de gente y de ciudadanos uruguayenses que se sumaron, ¿qué consideras que se puede hacer de ahora en más? Y si ves un panorama esperanzador en cuanto a lo que se puede reclamar y se pueden, digamos, unir esfuerzos por parte de las ciudadanías y de los comerciantes en general. ¿A qué podemos llegar o cuáles son esos puntos que vos crees que es necesario dialogar, tratar y pedirle al gobierno? Sí, como esperanzador veo el grado de compromiso de muchos vecinos que se han movilizado, se han tomado la molestia, incluso gente que no vive alrededor de la plaza y se ha venido desde su casa, a veces en muchas oportunidades caminando o incurriendo en un gasto incluso de transporte para llegar hasta la plaza y poder manifestar esta preocupación. Eso lo veo esperanzador. También veo esperanzador que muchos concejales estaban ayer en la plaza junto a sus representados, interiorizándose, más allá de que obviamente conocen la problemática, pero de casos puntuales, de casos particulares, que es el lugar que también nos brindan este tipo de reuniones, de movilizaciones, para que los representantes del pueblo tomen contacto directo con ellos, ¿no? Entonces va el agradecimiento a los concejales que incluso a veces por ahí escuchan cosas que no son muy agradables escuchar, porque obviamente la gente hace su descarga con ellos, porque son los representantes del pueblo ante como poder legislativo local. Ahora, es un tema que es una decisión política, una decisión de Estado del gobierno nacional. En esto veo la complejidad, pero bueno, en la medida que manifestemos desde cada uno desde su lugar la preocupación y propuestas al respecto, entendemos que el Poder Ejecutivo Nacional tendrá que tomar cartas en el asunto y no podrá permanecer en esta posición tan rígida, tan dura, y desoyendo la voz del pueblo que los llevó a que los administren y que los gobiernen, ¿no? A mí no me gusta la palabra administración cuando se trata de administración política, cuando se trata de quienes han sido elegidos para gobernar y para encaminar la nación hacia donde ellos mismos habían ofrecido, y no estamos yendo hacia donde habían ofrecido. Entonces, bueno, lo esperanzador también puede ser en que a través de muchas manifestaciones como esta, el Ejecutivo Nacional escuche el reclamo y bueno, revierta estas medidas. Están en condiciones de hacerlo, son medidas que son revisables y son reparables, entonces bueno, esperemos que tomen carta en el asunto. Pero bueno, esto depende también de que todos los consumidores, todos los vecinos, todos los conciudadanos no dejen de pedir y bregar por sus derechos. Bien. Román, participás casi siempre en lo que son las reuniones a nivel nacional de la CAME. Me gustaría que nos des un pantallazo de lo que se está viviendo a nivel nacional en el comercio y si coinciden en esta crisis y si, bueno, repudian también los números que a veces
y la información que a veces se divulga y es un poco engañosa y mentirosa en cuanto al discurso hacia la ciudadanía de que se han visto un incremento en las ventas o cuestiones de esa índole que no son ciertas. Sí, los números, y sobre todo los números que da la CAME, normalmente tienen muy buen sustento técnico, responden a un relevamiento que se hace a nivel nacional con un muestreo muy importante. El tema de los números, y no solo en este caso, sino siempre el tema de la estadística, es cómo se analiza esa estadística. Con Juan Antonio ya lo hemos hecho, hemos trabajado en conjunto en diversos temas y uno sabe que con los mismos datos se pueden llegar a conclusiones distintas, ¿no? Porque si uno dice aumentó el 1% las ventas con respecto al año pasado, parecía que es un dato interesante, importante. Ahora, si el año pasado nosotros vemos que cayeron el 7% las ventas comparadas con el promedio de los últimos 5 años anteriores, vemos que ni siquiera nos arrimamos al 20% del promedio de los últimos 5 años. Entonces, los números son muy importantes, pero más importante es analizarlos correspondientemente. Y bueno, la política, una de las cosas que hace normalmente es, ante los mismos números, tener distintos análisis. Por eso siempre nosotros decimos, cuando ofrecemos datos, ofrecemos estadísticas, que deben ser comparados y deben ser analizados debidamente, porque si no, podemos llegar a conclusiones engañosas, y lo peor del caso es cuando uno llega a conclusiones engañosas con respecto a los datos que obtiene a través de las estadísticas, es que toma medidas que pueden ser no solo no beneficiosas, sino perjudiciales. Sí, bueno, totalmente, porque además cuando se hacen estas comparaciones anuales, se pierde la perspectiva, van al número seco, digamos, y no se tiene en cuenta el porcentaje de personas ocupadas y el aumento de la población, que son datos que, metidos dentro de la misma problemática, que te demuestran que un 1, un 2 y hasta un 3% a veces en realidad son números negativos, no positivos. Sí, efectivamente, aparte cuando se hace, por dar un ejemplo, un porcentaje de aumento de ventas, ¿a qué sector corresponde? Corresponde, por ejemplo, ese aumento en las exportaciones. Cuando se habla de exportaciones, cuando uno exporta determinada cantidad de millones de dólares, ¿de qué sector se exportan? ¿Son del sector primario? ¿Son commodities que no dejan prácticamente valor agregado ni trabajo en el país? ¿O son productos industrializados que tienen toda una cadena de valor y generan una cantidad de trabajo importante? Y por ahí en dólares son lo mismo, pero no es lo mismo exportar, por ejemplo, cobre de Chile, que exportar un producto terminado de Oriente, un televisor, por ejemplo, que también tiene cobre, pero que le agregó una cantidad que lo multiplicó por 100 al valor de ese cobre. Entonces, debemos ser cuidadosos cuando hacemos estos análisis. Bueno, y obviamente la política es tendenciosa en esto, y bueno, por eso los que consumimos después esos números tenemos que estar atentos y ver quién lo dice y por qué lo dice. No, a mí me interesa también que la gente mal informada entienda que los subsidios, porque dicen, no, los subsidios, lo que pasa es que subsidian. ¿Y de dónde sale el subsidio? El subsidio es algo que pagamos todos en comunidad para que los sectores menos favorecidos tengan alguna ventaja y que se puedan acercar a los demás. Ese es el sentido del subsidio, digamos, que iguala para arriba, y es probablemente lo que más le molesta a estos tipos que vienen solo a trabajar para ellos. Pero bueno. Claro, sí, el subsidio es una herramienta de redistribución. Exactamente. Es una herramienta de redistribución que bien aplicada y en todo el mundo se utiliza. Esto no van a creer que es un invento nuestro. No, al contrario. Hay que, por ejemplo, puede ser una política de Estado, decir, bueno, nosotros vamos a utilizar subsidios, le vamos a mejorar el costo de la energía a las pymes, que son quienes mayor cantidad de empleo generan, que pagan más impuestos, que invierten y que reinvierten en nuestro país. Entonces ese subsidio rápidamente vuelve a la economía real. Exactamente. Ahora, si se subsidia una minera que no paga impuestos, que no genera trabajo, que no reinvierte nada aquí, que no utiliza ni siquiera el sistema financiero prácticamente local, que bueno, esto merece un párrafo aparte, ¿no? El tema del sistema financiero y el conflicto que está generando el sistema financiero, el conflicto social que está generando por no pagarle algo debidamente reconocible a sus empleados, a los que generan la riqueza
el crecimiento, o el crecimiento, porque no es desarrollo, el crecimiento del sector financiero, y ante la negativa de darle un reconocimiento mínimamente justo o que mínimamente repare el efecto de la inflación a sus asalariados, están generando un problema que también vuelve a las pymes, porque al no haber actividad financiera a través del paro legítimo que están haciendo los empleados bancarios, se paralizan las pymes también, porque no haber actividad financiera no se pueden hacer operaciones, no se puede pagar proveedores, no se pueden pagar insumos, no se puede reponer productos que se necesitan para la comercialización o para la producción. Pero bueno, esto es ante algo que nadie puede, no entra en la cabeza de nadie, que un sector que gana millones y millones simplemente por operaciones electrónicas no le ofrezca un 9% de reconocimiento a sus asalariados, cuando hemos tenido inflación del 41% el año anterior y un 25% en el último. Le están ofreciendo un 9% como reparación. Un sector que, reitero, está en crisis, es el sector que más plata ha hecho. Román, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes.